Desde el corazón de Sudamérica, Santa Cruz, Bolivia. Casa de oración para las naciones. Junto al apóstol Moisés Rosales. Tenemos que generar, a través del Espíritu Santo de Dios, demostraciones del reino aquí y ahora. Nuestro modelo para demostrar el reino es Jesús. Cuando hablamos del reino, estamos hablando de Jesús. Y esto muchas veces la gente dice, ¿y de dónde sacan esto del evangelio del reino? Pero el evangelio del reino no es otra cosa que Jesús en medio de nosotros. La palabra de Dios dice que el reino se había acercado. ¿Y por qué se había acercado? Porque Jesús había venido a la tierra. Entonces, cuando usted escuche hablar del evangelio del reino, sepa usted con total certeza de que el reino es Jesús. Mientras Jesús estuvo en la tierra, llevó la presencia de Dios donde quiera que Él fue y anunció la llegada del reino de Dios de una manera totalmente cierta, totalmente creíble. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué cosas hacía Jesús? Jesús hacía las cosas del reino. Y nosotros también tenemos que aprender a hacer las obras del reino de Dios en medio de nosotros. ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Jesús enseñó acerca del reino. Es decir, que cuando usted y yo leemos las Sagradas Escrituras, cuando leemos los evangelios, nosotros vemos a Jesús sanando, a Jesús liberando, a Jesús orando. Pero esto fue solamente una parte de lo que Jesús hizo, porque Jesús también enseñó a que nosotros podamos hacer las mismas cosas. Amén. ¿Por qué predicamos hoy la palabra del Señor? Porque Jesús enseñó. Y en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1, Lucas dice la palabra del Señor: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2, y dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando nos enseñó? Nos enseñó que nosotros tendríamos toda autoridad sobre todos los demonios, a sanar por los enfermos, a orar por los enfermos para que ellos se sanen, y a predicar el evangelio del reino. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy en este lugar? Hemos orado, han habido liberaciones, han habido sanidades, el Espíritu Santo de Dios nos ha ministrado, y los que habíamos venido con una carga, hoy nos iremos libres de esa carga. Aleluya, gloria a Dios. Es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Necesitamos
entrar a vivir un tiempo de bendición en medio de nosotros. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 en adelante, dice la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿cuándo es que tú completas el mandato de Jesús? No solo cuando crees, sino cuando tú te bautizas. Porque dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y el bautismo no es para remisión de pecados como el bautismo que predicaba Juan, sino que este bautismo es para convertirnos en testigos de Jesús y declaramos servirles hasta que Él vuelva. Versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daños. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Me entiende lo que estamos aprendiendo hoy en esta mañana? Es más, si se acaba el culto con esto, ya usted sabe qué tiene que hacer. Porque Dios nos está ministrando en este tiempo. Y tienen que haber demostraciones del poder del reino de Dios aquí en medio de nosotros. ¿Quiénes creen en los milagros? Amén. Creemos en los milagros. Creemos en la sanidad divina. Creemos que para Dios no hay nada imposible. Creemos que Él puede hacer todo. Porque dice la palabra: ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? No, no lo hay. Y es el tiempo de que nosotros podamos enseñar a las personas acerca del reino de Dios, para que el reino de Dios avance en medio de nosotros. Si nosotros no hacemos las obras del reino, no habrá demostración con poder. Si el conocimiento no se usa, no trae cambio y su poder se pierde. Fíjese, durante mucho tiempo hay mucha gente, hay mucha gente que conoce las escrituras mejor que nosotros los cristianos, porque son grandes lectores, leen la palabra y conocen el logos, pero no han experimentado el rema de Dios, que tiene que ver con la experiencia y la revelación del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Pero le digo algo: hay veces que nosotros los cristianos somos sinvergüenzas. ¿Cómo puede ser que alguien que no es cristiano conozca la palabra más que nosotros decimos ser hijos de Dios? Necesitamos buscar leer la palabra de Dios. El libro de Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos entender que es la palabra de Dios la que va a alumbrar nuestros pies, para que nosotros no andemos desordenadamente o estemos perdidos. Necesitamos tener una experiencia sobrenatural con Dios. El libro de Job dice que después de todas las pruebas,
que habían sucedido en la vida de Job. Había perdido todo. La mujer le decía: maldice a Dios y muere. Y habían 3 amigos de Job que cuestionaban todo lo que Job decía. ¿Cuál es al final del camino? En el libro de Job, Job dice: de oídas te había conocido. ¿Cuántos de nosotros conocemos de oídas a Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una experiencia sobrenatural con Él? Hoy es el tiempo para buscar esa experiencia en Dios. Hoy es el tiempo. ¿Sabe? Yo siempre he cuestionado muchas cosas. No se trata de que tú te creas cosas que no suceden, sino que las cosas tienen que suceder. ¿Me entiende? Cuando tú pasas aquí delante del altar, y si tú te sanas, es porque eso ocurrió espiritualmente, pero se manifestó en la realidad en la cual nosotros vivimos. Dios te puede sanar del cáncer, Dios te puede sanar de los riñones, Dios puede hacer grandes cosas en medio de nosotros, pero la sanidad se confirma con lo que dice la ciencia. Amén. Hay otras veces que tú pasas y no pasa nada. Y no por eso vas a decir: el Señor me sanó, el Señor me sanó, porque no te sanó. La sanidad, los milagros tienen que ser vistos en este mundo natural. Si Dios ha dicho que va a restaurar tu matrimonio, tú verás el día en que tu esposo o tu esposa llegarán a los pies de Cristo Jesús. Si Dios te dice que te va a sacar de la pobreza financiera, nos vamos a dar cuenta todos. Ni siquiera vas a tener que decírnoslo, porque vamos a ver que tienes un flujo de dinero en tus bolsillos. Necesitamos buscar la experiencia. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Necesito buscar la experiencia en Dios. No es que voy a ser un loco que voy a decir en mi corazón: soy rico, cuando no tengo nada. Porque la gente va a decir: este tipo se rayó, este tipo se volvió loco. ¿Y sabe qué? Dios tiene el poder para enriquecerte, Dios tiene el poder para sanarte, Dios tiene el poder para liberarte. Pero tenemos que buscar tener la experiencia en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos ir por la experiencia. ¿Me entiende? Cuando Jacob oró, cuando había puesto la piedra en el libro de Génesis 28, cuando él huía de Esaú, cuando él vio cara a cara a Dios, cuando él vio que había una escalera que conectaba al cielo y que veía ángeles que subían y que bajaban, Jacob dijo: esto no es otra cosa que puerta del cielo. Y ahí Dios, dice la palabra, que Jacob hizo voto y le dijo: si Dios fuera conmigo y me guardara en este camino y me diera alimento y me diera donde dormir, yo apartaré el diezmo para él. Fue un pacto que Jacob hizo con Dios. Y hay algo que tú y yo necesitamos entender: es que necesitamos tener una experiencia sobrenatural con Dios, donde no quepa ninguna duda que tú has visto a Dios cara a cara, como Él lo hizo en ese desierto. Es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Busca la experiencia. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo al Señor? No ahora, hace tiempo. Hace tiempo. Algunos están pidiendo por la restauración del matrimonio. Otros están pidiendo por la sanidad física de alguno de la casa. Otros quieren que Dios restaure sus finanzas. Otros están pidiendo sanidad del cielo.
Otros están pidiendo que la familia se vuelva a unir en el nombre de Cristo Jesús, y por el poder de la palabra declaro que tú y yo tendremos una experiencia sobrenatural en Dios, donde veremos el manifestar de la sobrenaturalidad del Padre en medio de nosotros, porque las puertas de los cielos se abrirán para traer una bendición gigante en medio de nosotros, de tal manera que no quepa duda de que Dios está en medio de nosotros, de que Dios está en medio de nuestros problemas, de que Dios está en medio de la restauración de nuestra familia. Espíritu Santo de Dios, toca las vidas. Espíritu Santo de Dios, muévete en medio de nosotros y haz cosas grandes y maravillosas en medio de tu pueblo. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, el conocimiento espiritual viene por la experiencia. Si no actuamos en lo que nosotros predicamos, entonces no somos sinceros con nosotros mismos ni con los demás. Jesús demostró el reino enseñando y obrando con poder, y nos dio la habilidad para hacer lo mismo a través del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, cuando tú impones las manos, algo va a suceder. No digo cuando tú estás agarrándote, estoy diciendo cuando tú te alineas con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú dices: Señor, yo voy a orar y voy a tocar las vidas y voy a pedir que tú te manifiestes. Y tú, Señor, te vas a manifestar a través de la imposición de mis manos. Algo va a suceder en medio de nosotros. Algo grandioso se va a manifestar en medio de la iglesia. Cuando tú impones las manos en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de la palabra, a través de la transferencia que hay y opera en medio de nosotros, experimentaremos el poder sobrenatural de Dios. Confianza está solo en ti, mi confianza. Recuerda, somos portadores de la gloria de Dios. Donde quiera que tú vayas, donde tú y yo llegamos, hay una atmósfera de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y vas a hacer esto en este tiempo. Cuando tú vayas a un lugar, yo no sé si tú vas al kiosco de la esquina ahí en tu barrio, yo no sé si tú vas al supermercado o entras en alguna oficina. Cuando tú llegues, vas a ver que hay una manifestación divina en medio de nosotros. Porque cuando tú llegues a un lugar donde no haya nada, llegará la gente, habrá la multiplicación, algo va a suceder en medio de las personas, porque tú eres portador de la gloria de Dios. Cuando tú tocas las vidas, va a salir virtud de ti. Dice la palabra que cuando la mujer que venía con el flujo de sangre y Jesús estaba apretado, ella vino y tocó con fe. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron: tú dices, ¿quién te ha tocado? Si la gente te está apretando. Pero Dios dijo, Jesús dijo: yo sé que alguien me ha tocado, porque virtud salió de mí. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito, es tener una experiencia sobrenatural con Jesús. A Él sea la gloria y la honra hoy y siempre. Seguro estoy en ti, oh, mi sanador. La presencia de Dios está en medio de nosotros. Aleluya. Solo en ti mi confianza. Debemos ir por la experiencia. Eso es lo que nos cambia y nos hace diferentes a esos grandes hombres de letras. Conocen la letra,
pero no tienen la revelación del Espíritu de Dios. Leen el libro como si fuera un libro de historia. Nosotros lo leemos como si fuera el manual de nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos mostrar un evangelio con pruebas sobrenaturales, demostrando que Jesús vive y que operamos a través del poder de su resurrección. El conocimiento nos debe llevar a tener una experiencia sobrenatural. El libro de Mateo capítulo 13, versículo 19. Mateo 13, 19. Dice la palabra del Señor: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué necesitamos? Entender la palabra de Dios. Necesitamos entender. Yo siempre digo, entender el reino de Dios es como cuando estudiábamos matemáticas. No, cuando estábamos en el colegio, segundo medio de nuestra época, había que estudiar los casos de factorización. Y nos enseñaban en la pizarra y uno decía, ya lo sé, porque había visto que habían hecho 1 o 2 ejercicios y uno se los aprendía de memoria, ¿no es cierto? Y eso lo sacaba de memoria, pero cuando se iba a su casa o cuando llegaba el examen, ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque no se nos había revelado cómo se tenían que hacer los casos o cuál era el caso que teníamos que aplicar. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, usted puede ver al que está a su lado danzando, el que está al otro lado tirándose de los pelos, y usted se esfuerza, pero no pasa nada. Yo no sé si hay alguien que le haya pasado eso. A mí sí. A mí me traían, yo veía que todo el mundo era tocado por el Espíritu de Dios. Ya yo quería meter los dedos al enchufe para que me pase algo. Y no me pasaba nada. Y cuando a usted no se le revela la palabra, usted la escucha, pero usted vuelve para atrás. El condimento que cada uno de nosotros necesitamos para permanecer es la revelación de Dios. Si no hay revelación, no hay permanencia. Porque dice la palabra que vuelven para atrás. Necesitamos buscar tener una experiencia sobrenatural con Dios. Necesitamos buscar que sea Dios quien nos hable en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios está presto, porque cuando Él nos habla en nuestro interior, permitimos que esa palabra sea sembrada en nuestros corazones. Los propósitos para demostrar el reino de Dios aquí ahora. En primer lugar, para fundamentar nuestra fe en el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. Primera de Corintios 2, 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Tienen que haber demostraciones. Tienen que haber demostraciones. ¿Me entiende? Dios tiene que manifestarse en medio de nosotros. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. El Espíritu Santo de Dios se quiere manifestar en medio de nosotros. Nosotros necesitamos tocar el borde de sus vestiduras para que el poder de Dios traiga lo que nosotros estábamos esperando. Si usted mira, esta mujer hacía 12 años, dice la palabra, que padecía flujo de sangre. Había gastado todo y seguía enferma. Pero un día vino delante de Jesús. Se enteró que Jesús estaba en la ciudad. Y ella dijo, es mi oportunidad.
voy a ir donde está Jesús. Y dice que ella vio la gran cantidad de gente. Según la ley judía, ella no podía estar entre las personas porque era considerada inmunda y no podía tocar a nadie. Pero ella dijo: si tan solo tocare el borde de su vestido. ¿Qué nos hace falta hoy? Tener una experiencia como la fe de esta mujer. Decir: necesito tocar el borde del vestido de Jesús para que salga virtud de Él y mi problema sea resuelto. Yo no sé cuál puede ser tu problema, pero tengo la certeza de que si tocas el borde del manto de Jesús, Jesús operará milagros en medio de nosotros. A Él sea la gloria de Dios. Necesitamos establecer un contexto de reino para el poder de Dios. Necesitamos edificar y expandir el reino de Dios en medio de nosotros. Necesitamos traer el orden de Dios en medio de la iglesia. Necesitamos establecer la estructura del reino, pero para ello necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Desde el corazón de Sudamérica, Santa Cruz, Bolivia. Casa de oración para las naciones. Junto al apóstol Moisés Rosales.